Amistad de Puebla presenta. Muy buenos días, queridos amigos, querida familia. Estamos en verdad siguiendo un tema que es fascinante y seguramente usted será bendecido porque es la misma palabra de Dios llegando a su casa, llegando ahí mismo en donde usted está ahora con su familia. En este momento están apareciendo ahí en su televisión nuestros medios de comunicación. Primeramente nuestra página web de nuestra congregación www.amistaddepuebla.org. Esta página es muy importante porque si usted tiene acceso a ella, va a encontrar ahí una infinidad de cosas a donde usted puede ser enriquecido en cuanto a enseñanza, a reuniones, a diferentes congregaciones que están por toda la ciudad, en fin, muchas cosas. Por favor, haga uso de ella. Pero también aquí, en la Hacienda de la Amistad, tenemos los domingos 3 reuniones. La primera de ellas a las 9 de la mañana, la segunda 11:30 y la tercera a las 12:45. Le esperamos. También visite nuestro canal de YouTube, youtube.com/Él es Expande. Como le dije, estamos tratando un tema que es fascinante. Y esto es lo que nos habla acerca de la doctrina del Señor Jesús. Vida, enseñanza y doctrina del Señor Jesús. Así que vamos a ir a un breve corte y en un momento estaremos con ustedes. La doctrina de Jesús. El tema es fascinante. La vida, obra y enseñanza del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que mencionó el hombre más extraordinario que ha existido? Aquel que dividió la historia en antes y después de él. Esto es algo que todo ser humano debe conocer. A veces le damos más importancia a un libro, a una obra literaria de algún gran autor, y eso está bien. Necesitamos también ese tipo de lectura y de conocimiento. Pero las palabras que habló el hombre Dios son las más importantes para el ser humano. Lo que mencionó Jesús no fueron palabras para entretenernos o para llenarnos de ciencia o de conocimiento. No, son palabras que nos proporcionan vida. Porque Jesús, sin haber escrito una sola línea, un solo libro, trajo la vida en sí mismo. Él es la vida. Sus palabras son vida. Dice el Evangelio de Juan, en el capítulo número 1, versículos del 1 al 4, lo siguiente. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Ella era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de ella, y sin ella no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. Versículo 4, en ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Las palabras que habló el Señor Jesucristo son vida. Jesús nunca escribió un libro porque Él mismo era el libro. Él mismo era la palabra. Y Jesús vino a la tierra con el propósito de que el hombre pudiera conocer cómo es Dios, mostrarnos a nuestro entender humano al único y verdadero Dios.
Para nosotros, el poder entender esto es lo más importante. Jesús, este Señor, es la vida. Necesitamos conocerle. Necesitamos conocer qué enseñó, cuál es su doctrina. Porque el propósito primordial para esto es el hecho de que nosotros podamos conocer más a Dios y que también podamos tener vida en Él. El propósito es ese, conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El hombre hoy en día tiene una gran oportunidad, como nunca a través de la historia. Antes del Señor Jesús había conocimiento de Dios, había una idea de Dios. Dios mismo había hablado al hombre de diferentes maneras, pero nadie le había visto, nadie sabía cómo era Dios, nadie tenía una representación gráfica acerca de lo que es Dios, pero cuando llega el Señor Jesucristo, que siendo Dios se hizo carne, la palabra se hizo carne, el verbo se hizo carne, el Hijo de Dios vino a la tierra y se hizo como usted y como yo. Él vino con un propósito, vino para mostrarnos cómo es Dios, vino para enseñarnos palabras de vida, vino para que a través de esas palabras de vida usted y yo pudiéramos tener oportunidad de conocer a Dios y también tuviéramos oportunidad de obtener una vida nueva en Él. Así es que el hombre ya no tiene ningún pretexto que valga para decir que no puede conocer a Dios porque no sabe cómo o porque no le entiende. Jesús lo dio a conocer. Entonces, Dios mismo se da a conocer en la persona de su Hijo Jesucristo. El Señor Jesús vino a mostrarnos. En Él se manifestó toda la gloria de Dios. En Él se manifestó toda la gracia de Dios. En Él se manifestó la verdad y la vida de Dios. Juan 14:9 dice así: Jesús le dijo: tanto tiempo he estado con ustedes, Felipe, ¿y no me has conocido? El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos el Padre? El que me ha visto al Padre. Mire, la intención de Jesús al venir a la tierra, al aceptar de parte de su Padre Celestial el venir aquí y hacerse un ser humano, tomando forma de ser humano a través de la Virgen María, y vivir aquí en la tierra como un hombre, sin mancha, sin falta, sin pecado, era mostrarnos la naturaleza divina, mostrarnos cómo es Dios en todas sus facetas, porque Él mismo le dice a sus discípulos y específicamente a Felipe, cuando ellos no sabían, no podían entender con claridad y decían: Señor, muéstranos al Padre. Pero el Señor les dice claramente: el que me ha visto al Padre. Así que, si queremos conocer a Dios, si queremos acercarnos a Él, vivir por Él, esto solo se logrará a través del Señor Jesucristo, su obra, su enseñanza y su doctrina. Y por esta razón es que el tema es tan fascinante, porque usted, a través de la vida de Jesús, a través de lo que este hombre habló, a través de lo que nos enseña en su doctrina, allí Él nos está dando vida, una vida que en verdad vale la pena vivir aquí en la tierra. Por esta razón es que les menciono que el tema es tan fascinante. ¿Qué dijo este hombre maravilloso? ¿Qué nos menciona a través de la palabra? Él es la palabra, Él es el libro, Él es la misma palabra de Dios. Vamos a ir un breve corte. En un momento estaremos con ustedes.
Repasando la historia. El Verbo se hizo hombre. Las 7 señales en el Evangelio de Juan. Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. «Levántate, recoge tu camilla y anda», le contestó Jesús. Al instante, aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar. «Vuelve a casa, que tu hijo vive», le dijo Jesús. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir: «En verdad, este es el profeta, el que ha de venir al mundo». Habrían remado unos 5 o 6 kilómetros, cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca caminando sobre el agua, y se asustaron. Entonces Jesús dijo: «Yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos». Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo: «Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste». Repasando la historia. Todos nosotros debemos conocer lo que dijo Jesús. El ser humano, a través de la historia, ha creado una gran infinidad de filosofías, ideologías, pensamientos, obras literarias, grandes cosas. Sin embargo, aquel que dividió la historia en antes y después de él, no escribió una sola línea. No hay un libro que él haya escrito. ¿Por qué razón? Porque Él mismo es el libro. Él mismo es la palabra. Y nosotros podemos, a través de la vida, obra, enseñanza de Jesús, saber el plan de Dios perfecto para nuestras vidas, seguirle a Él y tener vida en Él. Esto, para cada uno de nosotros, debe ser algo muy importante. La vez pasada tocamos un punto, el primero de lo que hemos estado hablando y de toda esta exposición. Número 1, ¿por qué conocer la doctrina de Jesús? Y quiero leerles aquí en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 31 y 32, a través de la versión léxico griego-español, lo siguiente. Entonces Jesús les dijo a los que le creyeron: si ustedes continúan viviendo en las palabras, enseñanzas que les he dicho de mí, tengan la certeza de que seguirán cerca de mí. Esto es un vínculo. Y aprenderán por la experiencia personal la realidad del contenido del Evangelio. Y esa experiencia personal los pondrá en libertad de la culpa. Juan 8, 31, 32, en la versión Reina Valera 2015, dice: por tanto, Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos. Un vínculo. Y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Aquí hay varias palabras que son muy importantes. ¿Por qué razón? Porque la doctrina de Jesús es la esencia misma de la palabra de Dios. Pero si podemos leer con cuidado lo que dice aquí, está hablando de una experiencia personal,
una experiencia personal con el Señor Jesucristo. Y a través de esa experiencia personal es como nosotros logramos muchas cosas en Él. Entonces, la doctrina de Jesús es la esencia misma de la vida, la esencia misma de su palabra. La palabra de Dios es verdad. Si vivimos en esta verdad, en sus enseñanzas, permaneceremos en Él. Entraremos en una relación, en un vínculo con Él. Y el segundo punto que vamos a tratar es que la doctrina de Jesús es la esencia misma de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad. Y vamos a hablar acerca de 4 cosas muy importantes. La primera de ellas es verdad. Verdad. Aquí nos habla de que nosotros podemos vivir en esa verdad. Y si nosotros estamos viviendo en esa verdad de su palabra, entonces tenemos libertad. Conoceremos esa verdad y esa verdad nos hará libres. La segunda cosa es que nos habla acerca de sus enseñanzas, en las cuales nos está mencionando que debemos permanecer. Permanecer. Por esta razón es que el leer la Biblia cada día, el estudio de la palabra de Dios, la meditación en esto que es palabra de Dios, es muy importante en la vida de la familia, en la vida de cada persona, en la vida de padres e hijos. La tercera palabra también es muy importante y se llama relación. Relación. Porque cuando nosotros estamos ahí, cuando estamos realmente conociendo, introducidos en lo que es la palabra de Dios, conociendo la misma esencia, la misma naturaleza de nuestro Dios, ahí estamos ya en una relación personal con este Dios maravilloso. Y por último, la cuarta palabra es vínculo. Nosotros también, a través de lo que recibimos de la vida, obra y enseñanza del Señor Jesucristo, recibimos también un vínculo que nos une a Él para siempre. Este es un vínculo que no se puede romper. Dios es el que lo ha manifestado y el único que puede separarse de ese vínculo es usted mismo. Porque nosotros somos responsables de nuestra propia relación con Dios, el cual ha formado ese vínculo perfecto. Por lo tanto, es importantísimo que podamos entender estos 4 aspectos que nos menciona la palabra del Señor. Verdad, enseñanza, relación y vínculo con Él. Pero esto lo vamos a ver en un momento. Vamos a ir a un corte y volvemos con ustedes. En Amistad de Puebla, contamos con la capacitación integral de Instrucción Bíblica Hispana. Tenemos diferentes opciones de estudio para ti. Instrucciones de tiempo completo, matutino con internado, 2 años de internado, años de especialización para el ministerio, pastoral, misiones y alabanza. Verano intensivo, capacitación e instrucción bíblica, 4 semanas con internado. Además de eso, tu certificado está avalado por Cristo para las Naciones, Dallas, Texas. Más información en www.institutohispana.org o al teléfono 222-303-0208. Ahora, vamos a analizar con mucho cuidado estos 4 conceptos que encontramos aquí en el Evangelio de Juan en el capítulo 8. Y estamos hablando primeramente acerca de la verdad. Pero quiero que leamos antes aquí mismo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 14,
lo siguiente. Dice la Escritura, y la palabra, lo que nos está mencionando acerca de Jesús, quien vino a la tierra, esta palabra dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Jesucristo vino a enseñarnos palabras de verdad, palabras únicas que solamente Él pudo traernos a cada uno de nosotros. Verdad. En el diccionario, verdad se expresa de esta manera: propiedad que tiene una cosa de mantenerse siempre la misma, sin cambio ni mutación. Imagínese, eso es una verdad. Es una propiedad que una persona, cuando dice algo, en este caso Dios mismo, no cambia, es verdad. No tiene mutación, se mantiene por sí misma. Y esta es la palabra de Dios. Por siglos y siglos y siglos sigue siendo la misma. No cambia. Y es verdad para siempre. Verdad. ¡Wow! La única verdad que se sostiene es la palabra de Dios. Pero enseñanza. Y enseñanza, dice el diccionario, acción y efecto de enseñar. También menciona conjunto de conocimientos, principios e ideas que se enseñan a alguien. Ya hablamos que Jesús vino a enseñar, a transmitirnos el conocimiento de Dios, la palabra de Dios, lo que Dios tiene como propósito para nosotros aquí en la tierra, el cómo podemos realmente conocerle y también hacer su voluntad. Él vino a transmitirnos los principios del reino de Dios. Lucas capítulo 4, versículos 43 y 44 dice, pero Él les dijo, me es necesario, fíjese bien las palabras, me es necesario anunciar el evangelio del reino de Dios a otras ciudades también. Él vino a anunciar, a enseñar, le era necesario, a eso fue enviado, a mostrarnos, a enseñarnos, a que pudiéramos conocer verdaderamente el plan de Dios para nuestras vidas, la palabra de Dios. Dice, porque para esto he sido enviado. Y él iba predicando por las sinagogas de Galilea. ¡Guau! Me encanta, porque a esto vino. Y él vino a enseñarnos. Y él mismo lo dice, me es necesario para que todo mundo sepa, para que todo mundo pueda saber lo que realmente el Señor Jesús, a través de su vida y enseñanza, nos está mostrando. Pero también hablamos de otra palabra, relación. Y la definición es esta: conexión, correspondencia, trato, comunicación de alguien con otra persona. Y nada puede ser tan exacto, tan correcto, tan perfectamente explicado como esto que usted y yo necesitamos tener con el Señor Jesús y con nuestro Dios, con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo. Relación. Porque Dios no es una religión, es una persona. Y es una persona maravillosa. Y esta persona maravillosa vino aquí a la tierra a mostrarnos tantas cosas y a enseñarnos. Pero necesitamos tener, como dice aquí, conexión, correspondencia, trato, comunicación. Y esto es realmente la esencia misma de la vida. Es la esencia misma de la vida, porque si usted tiene con el Señor esa conexión, correspondencia, trato, comunicación con Él, es que usted verdaderamente ha establecido una relación
personal con Él. Hablamos, como dijimos aquí, que necesitamos tener una experiencia. Dice aquí, aprenderán por la experiencia personal. Usted no puede aprender nada de Dios por lo que le digan, sino hasta que usted mismo no lo experimenta en su propia persona de una manera personal. Por eso es que no es religión, no son ideologías, no son pensamientos, se trata de una persona. Y esa persona es Jesús, con el cual podemos establecer una relación personal y permanente. Y por último, tenemos la palabra vínculo. Y dice la definición de vínculo, unión o atadura de una persona con otra. Y esto es lo que queremos. Esto es lo que anhelamos y que necesitamos en Cristo Jesús. Estar ligados estrechamente con Jesús a través de su vida y enseñanza, conocerle a Él, conocer su palabra, ser verdaderamente libres, libres de la culpa, libres del pecado, libres de las ataduras y de los malos hábitos del mundo. El Evangelio, según San Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30. Vengan a mí, dice Jesús, todos los que están fatigados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús nos está llamando porque sabe que sin Él no podemos lograr nada en la vida. La forma de vida del hombre, la manera de vivir del hombre sin Dios es terrible. No se puede vivir. Separados de Él no podemos hacer nada. Por esta razón es que Él vino. Dice, me es necesario enseñar, predicar, anunciar cómo es Dios, porque a esto he venido. Y por esta razón es que nosotros estamos hablando de esto que para usted debe ser muy importante, tanto como lo es para aquellos que hemos creído, para usted que es un cristiano verdadero, para usted que desea de todo corazón conocer a Dios. La próxima semana vamos a continuar con este tema. Fascinante, como le digo, pero real, una cosa que se puede vivir y experimentar de una manera personal. Mientras esto sucede, le deseamos lo mejor para su familia y que sean siempre bendecidos.